Também apresenta um breve currículo meu. Possui ensinança superior em pedagogia, maestria em educação, doutorado em educação e também um doutorado em processo em psicologia por la Universidade Federal de Santa Catarina. Sou vice-rectora de ensinança por Unibave Orleans, Brasil. Também secretária técnica da revista eletrônica REID, que temos em conjunto com a Universidade Federal de Santa Catarina e a Universidade de Jaén. E também coordenadora nacional da Rede Intercultural e Culturas em Brasil. Passo agora a palavra ao primeiro expositor, que é Cristian, e lo saludo e lo desejo um bom trabalho. Bien, buenas tardes. En primer lugar, me gustaría comenzar agradeciendo al Grupo de Investigación IDEO y a la Universidad de Jaén el posibilitar la participación del coordinador de E-Cultura en Ceuta aquí en este foro. Y en segundo lugar, pues agradecer a Marlene y a las compañeras de mesa y también a todos ustedes, pues posibilitarme que comparta información sobre cómo gestionar la diversidad cultural y también pues posibilitarme compartir intereses académicos y profesionales con ustedes. Una vez dicho esto, creo que ya lo ha dicho la profesora Marlene, yo vengo de la Facultad de Educación y Humanidades de Ceuta. Entonces, considero esencial, y de hecho se ha entrado en la pregunta que se ha realizado en la ponencia anterior, en acercarnos a conocer el contexto de Ceuta. Fundamentalmente, dos van a ser las ideas o los ejes centrales que van a guiar este breve discurso que vengo a traerles. Por un lado, la diversidad cultural presente en la ciudad y, por otro lado, cómo se concreta la participación de dos centros educativos ceutíes en el programa E-Culturas. Pido disculpas por adelantado porque son temas muy complejos, difíciles de tratar en unos minutos y seguramente cometa algún reduccionismo que mereciera la pena profundizar a interés de cada uno. Y para eso invito que mi correo electrónico está disponible para cualquier duda, comentario o interés específico que tengan cualquiera de ustedes en cualquier momento. Pues bien, centrándonos en Ceuta, como vosotros sabéis, la mayoría, estamos hablando de una ciudad que yo llamaría como una ciudad especialmente, fuertemente contrastada, o una ciudad de contrastes socioculturales muy importantes. Por un lado, es una ciudad europea, pero está situada en el continente africano. Está al sur de Europa, pero al norte de África. Todo esto trae una serie de condicionantes sociales, políticos, económicos, culturales de primer orden. De hecho, la condicionan y la caracterizan sobremanera y la diferencian de cualquier otro contexto. Ceuta presume de ser una ciudad donde hay convivencia intercultural. Yo más bien lo llamaría un biculturalismo acentuado, porque la presencia cristiana occidentalizada y árabo-musulmán predomina sobre otras culturas muy minoritarias como la hebrea o los judíos. Ahí he puesto cristianos y moros, y no en plan despectivo, ni mucho menos, mi intención esa, sino todo lo contrario. Y lo he puesto porque es como se conocen y es porque como ellos mismos se autodenominan en el contexto ceutí. En el contexto ceutí es muy común en llamar o denominar
o autoidentificarse como moro y como el morito o la morita que trabaja en el servicio doméstico o que hace la compra o que aparca los coches en el centro de la ciudad. Todo esto tiene una carga semántica muy importante, muy importante. De hecho, el empleo, otra de las características sociales que viene a manifestarnos o a traducir esa asimetría presente en la sociedad ceutí, pues nos lleva a analizar cómo, por ejemplo, el comercio porteado con la vecina Marruecos, porque la aduana que tenemos con Marruecos no es una aduana comercial, no se permite el trasvase de mercancías, pero sin embargo toda mercancía que cargue una persona sí puede llevarla hacia Marruecos. El tener en el servicio doméstico una empleada hace perfectamente delimitable cuáles son los empleos que ocupa el sector de población árabo-musulmán en Ceuta y cuál es el sector de población, cuál es el sector de empleo, el nicho de empleo, las principales ocupaciones que ocupan la población cristiana occidentalizada. Mientras que las cristianos occidentalizadas son funcionarios, en su mayor parte, militares, profesores, ejecutivos, administrativos. El sector de población árabo-musulmán tiene los empleos que acabo de decir. Es más, incluso está acomodada en parte gracias a las ayudas europeas que ponen en marcha iniciativas comunitarias como el Plan de Empleo de la Ciudad, donde mayoritariamente son también árabo-musulmanes. Todo esto me lleva a constatar cómo hay unas diferencias importantes, unos contrastes importantes en cuanto a lo sociocultural. Cómo hay dos culturas y cómo ocupan en sus relaciones posturas asimétricas, aunque a veces aceptadas y acomodadas. Podemos hablar de una ciudad rica y una ciudad pobre sin temor a equivocarnos. Hay familias, muchas familias en Ceuta que viven por debajo de la pobreza. Por supuesto, antes me ha parecido escuchar entre el público que en Ceuta no hay inmigración. Yo estoy hablando ahora mismo solamente de ciudadanos españoles. Unos son de religión musulmana y otros son de religión cristiana. No entraremos en detallar si con mayor participación o con mayor devoción o mayor confesión dentro del grado que puede tener el profesar una religión. Pues bien, aquí tenemos algunos ejemplos reales, son fotografías tomadas hace poco de calles de Ceuta. Tenemos un centro de la ciudad perfectamente asfaltado, ornamentado, representa una ciudad cosmopolita, requiere una inversión continuada de dinero que llega procedente de Europa. Sin embargo, eso contrasta muy mucho con otras zonas de la ciudad donde hay suciedad, hay pobreza, hay comercio ambulante, incluso hay barrios en la propia ciudad de Ceuta donde ni siquiera la policía se atreve a entrar. Son barrios aislados, barrios donde la población pasa meses sin tener necesidad siquiera de pronunciar una palabra en castellano. Pues bien, esa es la realidad que tenemos, un fuerte contraste, como yo lo he llamado. Fijaros la fotografía como representa este contraste del que estoy hablando. Podríamos decir, como está representado en la bandera de Andalucía, que hay dos mundos diferenciados, dos columnas de Hércules, y la educación intercultural asume esa postura de tratar de sostener esas dos columnas, esos dos mundos tan diferenciados. Pues bien, claro, esta situación, como es de esperar, tiene su reflejo en el sistema educativo. Para empezar, un pequeño matiz, los centros públicos de Ceuta y los centros concertados. Así encontramos, como ha dicho el profesor Pantoja en la sesión anterior, que hay centros educativos con el 100% de alumnado árabo-musulmán y normalmente suelen ser públicos. Como mucho, o la media de la cuota de alumnado árabo-musulmán que hay en centros privados concertados es del 19,51%. No todos los privados concertados son religiosos
Solamente 3 de los que hay tienen características o una identidad religiosa, los otros 3 son cooperativas de enseñanza. Mientras que en los públicos el 70% es árabe-musulmán, el alumnado, algunos de ellos con el 100%, como decíamos, y el 25,94% alumnado de procedencia cristiana occidental. Esto tiene una serie de consecuencias. A modo de ejemplo, solamente traer los índices de abandono escolar temprano o los índices de fracaso escolar reflejan cómo las mediocres cifras españolas se ven agravadas en el caso de Ceuta, llegando a una tasa en torno al 50% de fracaso escolar o a una tasa entre el 40 y 45% de abandono escolar temprano. ¿Os imagináis quién abandona y quién fracasa en la escuela, verdad? Efectivamente. Ese contexto por sí solo ya justifica la iniciativa emprendida de utilizar un programa como eCultura en las aulas de Ceuta. Incluso sin necesidad de trabajar con otros países, pero bueno, si trabajamos con otros países, no viene mal tampoco. Sin embargo, ese es el discurso de la educación en Ceuta. Ellos asumen que son un laboratorio intercultural, asumen que la presencia de 4 culturas, como se denomina, es una riqueza y presumen de una convivencia modélica intercultural. Sin embargo, eso es una paradoja. Eso es una paradoja. Ahí tenemos las cifras de abandono escolar temprano o de fracaso escolar. O si queremos, por ejemplo, analizar las orlas de los graduados, de los titulados en educación secundaria obligatoria, veremos cómo muy poquitos nombres y apellidos musulmanes hay en esa orla, cuando el porcentaje social representa aproximadamente de la población árabe-musulmán más del 50% en Ceuta. Bien, para mí eso es paradójico y os traigo algunos ejemplos. Por ejemplo, a la hora de hablar de la lengua materna como un problema. Eso es lo que ocurre en Ceuta cuando a un profesor se le dice, pero ¿por qué fracasan más los alumnados árabe-musulmanes? Pues porque como tienen una lengua materna distinta al español, eso ya supone un hándicap imposible de recuperar a lo largo del sistema educativo. Sin embargo, fijaros, hasta el punto de encontrarnos con prohibición de hablar el darilla o el árabe ceutí o la lengua materna de muchos alumnos en Ceuta como un problema para la educación. Incluso prohibirla o incluso directores o ejecutivos o altos cargos de la Dirección Provincial de Educación en Ceuta llegar a manifestar frases de este calado. En la escuela de Ceuta solo se habla español. Claro, yo me quedo pensando, digo, lo hablarán solo los maestros, los alumnos hablarán también el darilla, porque es su lengua materna. Bien, afortunadamente, en la línea de María Ángeles Vicente es algo en lo que hay que trabajar y se empieza a tomar conciencia de la importancia de la lengua materna y se empieza a denunciar que no es bueno prohibir el uso del darilla en las escuelas. Incluso recientemente he traído, por ejemplo, una última noticia publicada en esta semana. Se está haciendo un estudio sobre la idoneidad de incluir en la formación de los futuros maestros en Ceuta algunos conocimientos sobre el darilla, sobre el árabe ceutí, para utilizarlo en las escuelas. Y también hay un curso básico de darilla para la intervención educativa que se ha anunciado este jueves día 15, o que se ha anunciado para el próximo jueves día 15 de marzo. Bien, otra razón que justifica por qué utilizar o por qué tratar de implementar el programa de cultura en Ceuta tiene que ver con la competencia digital. La competencia digital también está en el discurso de los dirigentes educativos de Ceuta y también de muchos docentes que se dan cuenta que la sociedad de la información requiere que en la escuela se introduzcan competencias digitales. Pero claro, a veces también es un discurso paradójico o un doble discurso, porque eso que parece estar tan claro y que a bombo y platillo ha supuesto tener ordenadores para todos los alumnos en quinto y sexto de primaria, pues se traduce en algo paradójico cuando, por ejemplo, no hay siquiera enchufe para cargar las baterías de 25 ordenadores en un aula. Y aunque lo hubiera por medio de alargadera, se viene abajo la línea y hay que reestructurar toda la red eléctrica del centro.
por no hablar de la conexión a Internet, que también ha requerido una inversión y una infraestructura. Todo eso ha supuesto, pues, algunos hándicaps a la hora de desarrollar el proyecto de cultura. Pues bien, a pesar de estas situaciones, la justificación estaba clara. Conseguimos contactar con 4 centros educativos de Ceuta. De los 4 centros educativos, 2 manifestaron un interés mayor y decidido por comprometerse con el desarrollo de e-cultura. Esos 2 centros educativos que se enredaron en la red de culturas son el Mare Nostrum y el Severo Ochoa. Desde aquí aprovecho para realzar o alabar el compromiso y la dedicación que han mostrado los docentes de estos centros. Por ejemplo, en el Mare Nostrum, la tutora Pilar Fernández, de quinto el año pasado, este año sexto A, y Iván Román, el coordinador TIC, merecen un reconocimiento por ese voluntarismo y por ese compromiso con el proyecto de cultura. Pues bien, han sido 23 y 25 alumnos. En una de las clases sí hay presencia del alumnado cristiano occidental, pero sin embargo en la otra el 100% son alumnado árabe-musulmán. Algunos de ellos son hijos de matrimonios mixtos. Y se demuestra, pues, viendo simplemente algunos nombres de los alumnos, porque Abdeselam, Hamed, Junaida, Chiama, Haitán, Said, Hayat, se mezclan con Daniel, Francisco Jesús, Iñaki, Sonia. Incluso hay alguna nota anecdótica, como por ejemplo hablar de Shakira, Mustafa, o hablar de Jonathan Abdeselam. Cosa que nos dice cómo la globalización y la mezcla de culturas, pues, aunque sea en pequeña proporción, tiene también lugar en Ceuta. Con respecto al Severo Ochoa, nos encontramos con 21 alumnos, con poca presencia de cristianos occidentales, y también quiero agradecer a Enrique Ross, coordinador del TIC, y a Juan José Torres como tutor. Pues bien, ¿qué manifiestan los centros después de su experiencia en el e-cultura? Pues tienen una valoración positiva del programa, sobre todo porque tienen un enfoque intercultural basado en el conocimiento y respeto del alumno de otras culturas que consideran muy positivo, y por la necesidad que tienen de utilizar esos ordenadores, esas herramientas que tienen en el aula, pero no saben cómo utilizarlas. La Escuela 2.0 le ha proporcionado esos ordenadores, pero necesitaban estrategias, recursos, actividades para utilizarlas en el aula. Consideran que ha sido una experiencia muy motivadora y que han sido capaces de llevarla bien, de un modo participativo. En algunos momentos se quejan de que el mosaico ha provocado un descenso en la motivación del alumnado, sobre todo por la complejidad de leer grandes párrafos o contenidos densos para el alumno. Y también echan en falta cierta comunicación entre los alumnos hermanados, a veces, y lo que ha provocado cierta desmotivación del alumnado. Me explico. Por ejemplo, un alumno que en Ceuta escribe un lunes un correo a un alumno en Argentina, y resulta que ese alumno no ve ese correo en circunstancias normales hasta el viernes. El alumno de Ceuta desde el lunes hasta el viernes está esperando ansioso la respuesta. Pero supongamos que ese viernes no ha habido e-cultura y e-cultura se ha dado la semana siguiente, que es muy posible. Eso conlleva 15 días en esperar una respuesta que causa desmotivación en el alumno. Entre otras cosas porque nosotros estamos acostumbrados con las redes sociales a contestar en el momento, a tener la respuesta enseguida, ¿vale? De ahí la propuesta que hacía Antonio Pantoja en la anterior sesión de intentar insertar una red social en la plataforma que avive, que agilice esta comunicación. También piensan que la coordinación ha sido adecuada, especialmente en este año 2011, porque desde la Coordinación General del Programa de Cultura se ha mandado con constante y continuo recordatorio sobre dónde estábamos, sobre qué había que realizar para que el programa transcurriera de una manera coordinada en todos los países. Poco que comentar con respecto a las reflexiones, solo que están satisfechos y que quieren participar, seguir participando en 2012, sobre que la experiencia acumulada en 2010, que fue el primer año en que participaron, ha hecho que el implicarse en este programa de 2011 y desarrollarlo le haya resultado más fácil, más asequible, más motivante, le ha permitido disfrutar también de él. Las videoconferencias siguen siendo una asignatura pendiente, y si acaso una última idea, dado que ya tenía que haber terminado, creo, y es que nosotros al tener 3 aulas hemos constatado
la importancia que tiene que la persona que implementa el proyecto de cultura sea el tutor de aula. Nosotros hemos tenido coordinador TIC ayudando al tutor, hemos tenido solamente tutor y hemos tenido tutor que circunstancialmente ha tenido que ser sustituido por otro compañero por circunstancias sobrevenidas durante el curso. Se nota la eficiencia en la implementación del programa cuando el profesor tutor está implicado y cuando decide apostar por cultura. Y si este tutor además tiene cercanía o incluso es el coordinador TIC del centro, E-Cultura va sobre ruedas. Y por eso quiero realzar la importancia de la dedicación y el compromiso y el esfuerzo, a la vez que reconocerlos de los docentes que han estado implicados en el proyecto. Muchas gracias por su atención. Cualquier cosa, en el turno de preguntas las podemos ver. Muchas gracias a Cristian por su presentación reflexiva sobre la realidad de las culturas en Celta.